tengo aquí de nuevo a Magí Beltrán, pero en esta ocasión nos vamos directamente al cine, pero al cine a través de un director súper mega famoso, que es Roman Polanski. Bien, es un director que durante este fabuloso y caluroso mes de julio en Barcelona, pues de 2025, nos han invitado, este calor, a repasar toda o casi toda la filmografía de Roman Polanski. Bien, empezamos ese proyecto pues eligiendo unas 3 películas que tengo aquí, por ejemplo, Repulsión de 1965, La semilla del diablo del 68 y El quimérico inquilino del 76. Vale, queríamos hacer de cada película cinco escenas claves, porque estas 3 películas, en principio, hasta que más tarde se puso Magí Beltrán a extraer jugo de todas las películas, o sea, ya me rompió el esquema, pues extraer... bueno, esas 3 películas estaban relacionadas por apartamentos, que nos quede claro. Sucede en apartamentos, ¿vale? Y entonces, pues nada, eso, que encontré, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para empezar el proyecto, para que se entienda cómo empezamos este proyecto, pues en la película Repulsión busqué 5 escenas claves y son la grieta en la acera, la escena del conejo podrido, el pasillo de manos que la tocan, el asesinato con candelabro y la foto final de la infancia. Bueno, así con las 2 restantes. Pero tengo que decir que Magí Beltrán, como he dicho antes, reitero, me ha roto los esquemas y él ya ha hecho otro guión. ¿A qué se debe que hayas hecho otro guión para hablar de Roman Polanski? Pues primero gracias por invitarme. Hombre, a estar de nuevo aquí. Muchas gracias. Y luego pues casi te podría lanzar una maldición gitana por haberme mencionado a Polanski. ¿Por qué? Porque no es un director que a mí me haya hecho nunca excesiva gracia, ¿no? Me ha parecido un director de pocas ideas, pero sí que hay que reconocer que las primeras películas estaban más inspiradas que las últimas, ¿no? Es decir, parece bueno, como si... esta tarde acabamos de ver en Filmin, ¿no? La primera película, sí. Cul-de-sac, y me ha parecido en fotografía, en guión... Bien, el problema es que no era cul-de-sac, sino un cuchillo en el agua. Ay, perdón, cuchillo. Vale. Cuchillo en Bien, el agua. pero en cualquier caso, tanto cul-de-sac como el cuchillo en el agua, que hay unos, tienen pocos años de diferencia, Es el calor. pertenecen a los años 60, pues son películas primero en blanco y negro. El blanco y negro cada vez que se ve, pues parece como si lograra realzar algunos aspectos de los paisajes. O sea, tiene un atractivo que el color pues ha perdido, ¿no? De hecho, de las 3 películas que componen la trilogía del apartamento, 2 son en blanco y negro y una es en color. En color es El inquilino, El quimérico inquilino, las otras 2, El bebé de Rosemary y Repulsión, son en blanco y negro, ¿no? Las 3 están ubicadas en tres capitales muy conocidas. La primera, Repulsión, en Londres, un Londres casi irreconocible, un Londres discreto, gris, de arrabal, no aparece nada de lo que se puede reconocer en esta ciudad, ni el Big Ben, ni el Parlamento, ni el Puente de Londres, nada, absolutamente. La segunda, La semilla del diablo, es así, esta es algo más reconocible, pero solamente por el edificio en el que tiene lugar la filmación, famoso edificio, famoso y siniestro edificio, ¿no? Efectivamente. Y la tercera, pues sí, ya es mucho más reconocible, es el París también de Miromesnil, de las zonas pues tradicionales, en donde hay unos apartamentos
enmoquetados, invariablemente enmoquetados, los apartamentos ya se puede oler la moqueta, bastante descuidados, sí, es curioso, ¿no? Pero en cualquier caso, estas tres películas forman lo que en la filmografía de Polanski se ha llamado la trilogía del apartamento, que dicen los expertos que compone una unidad temática. Yo creo que se podrían añadir otras películas. Por ejemplo, en Cul-de-sac la acción transcurre en una casa perdida con unos personajes encerrados dentro. Sí, la de la doncella, me parece. La muerte y la doncella, que es de las últimas, vamos, de las posteriores, pues también ocurre en un lugar apartado de un país sudamericano, en donde casi es una obra de teatro, ¿no? Pero esto lo único que demuestra es que no eran tres, sino que eran mucho más de tres. Sí. Hay directores que son directores de una sola película, ¿no? Es decir, que todas sus películas se parecen mucho, ¿no? Extraordinariamente. Y Polanski, pues es uno de los que probablemente tienen más películas parecidas, ¿no? Muy curioso porque en la antigüedad, en la Edad Media, se consideraba a la vivienda como una especie de símbolo del mundo, ¿no? Es decir, incluso en el Renacimiento había gente humanistas, renacentistas, que recomendaban pensar en términos de vivienda. Por ejemplo, las reglas de la mnemotecnia establecidas por Pico de la Mirandola en aquel momento, pues establecían que para recordar lo que había que hablar, lo que había que decir en un discurso, pues había que imaginar que uno entraba en un apartamento. En ese apartamento pues había una recepción, que sería donde se diría la introducción al discurso, la recepción, las gracias, etcétera. Y luego había una serie de habitaciones, cada uno de los cuales correspondería a uno de los capítulos de la conferencia, ¿no? Entonces, pues la persona tenía que memorizar, pasar el recorrido, y así memorizaba la conferencia. Bueno, esto pues no es la idea de Polanski. Polanski tiene una idea mucho más freudiana del apartamento, ¿no? Para Polanski el apartamento es una especie de lugar de transformación interior. Es decir, en las tres películas se produce una transformación de los personajes. No son los mismos cuando entran en el apartamento que cuando salen del apartamento. Es decir, y dentro del apartamento es donde tienen lugar estos cambios, ¿no? Cuando uno intenta clasificar estas películas en algún género, pues casi invariablemente el que más se aproxima es el terror, ¿no? Hay que tener en cuenta que parte de estas películas, las Repulsiones del año 65, como has dicho antes, La semilla del diablo del 68, y El quimérico inquilino es algo posterior. Pero en cualquier caso, estas tres películas aparecen en un momento en el cual el cine de terror se reconfigura, y se empieza a reconfigurar a partir de Psicosis de Hitchcock. Yo había recogido unos puntos que me parecen interesantes, no sé si se alejan un poco de tu exposición, y es que la comparativa psicológica de los guiones de estos tres es que, uno, el espacio cerrado como reflejo de la mente. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí. Dos, la pérdida de identidad dentro del apartamento. Esto no sé si tú lo ves así. El tercer factor es vecinos o entorno como agentes de opresión. Pues sí. Luego, otro detalle o otro punto, lo inevitable como verdadero horror. Y el último punto creo que tengo aquí, que es una narrativa de claustrofobia y aislamiento. O sea que pues sí, hay varios, estos cinco apartados me parecen muy interesantes. Hay algo de esto, lo que pasa, claro, es que me has interrumpido. Sí, ya lo sé, pero era para que no nos olvidáramos que había trabajado el tema. No, está muy bien, sí. Yo estoy en parte de acuerdo con estos puntos que has planteado, ¿no? Pero decía, si no me atraganto del todo, ¿no?, que
el cine de terror en los años 60 experimentó una variación, y entonces surgió a partir de Psicosis de Hitchcock, ¿no? Hasta ese momento las películas de terror eran las de la Hammer, ¿no? Las de la Hammer y empresas y productoras similares, ¿no? Efusión de sangre, gritos, dientes vampíricos, cabeza y gadillo rodando, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en esa época, Hitchcock demuestra que una película de terror puede ser una película en la que no haya nada de todo esto, sino simplemente tensión y terror, nada más, ¿no? Efusión de sangre, la justa, no hay un derramamiento. Sí. Y entonces aparece el nuevo cine de terror, y al mismo tiempo se reconfigura el cine clásico de terror, el cine de higadillo, vampiros y tal, en películas como La noche de los muertos vivientes, que inaugura y luego también la otra, la masacre de Texas, sí. Que inauguran por las películas de higadillos y zombies, tal como se conciben desde entonces hasta ahora, y ya llevamos 60 años casi, 55, efectivamente, ¿no? Esto es interesante porque Polanski se apunta a este nuevo cine de terror. Quiere crear un terror en el cual pues no haya los elementos clásicos del terror. No es el único director. Fijémonos, por ejemplo, que un personaje tan bien conocido por nosotros en España como Chicho Ibáñez Serrador, en 1975 filmó una película, creo que era su segunda película, que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Y él explicó que era una película que no se desarrollaba en la noche, sino a plena luz del día. No se desarrollaba en una zona oscura, siniestra, sino en una isla iluminada, turística, y los elementos que causaban el terror no eran seres horribles, sino niños encantadores. Sí. Entonces, quiero decir que era una idea que estaba muy en la época, que era el momento, y que pudo explotar Polanski por una sencilla razón. Porque el otro día estaba leyendo en una biografía suya que ya desde muy joven, ya desde que estudiaba cinematografía en Łódź, en su Polonia natal, pues ya se había interesado por el ocultismo, por el satanismo, por lo siniestro. Es decir, él tenía una tendencia natural a lo siniestro, que expresó en estas tres películas, en la trilogía del apartamento, ¿no? Pero el ocultismo, que siempre, el satanismo, lo macabro, lo siniestro, que siempre le había interesado, iba paralelo a otro tema que también él se había sentido muy interesado. No sé qué es que se ha caído, pero se ha caído algo pesado. Bueno, en los auriculares. Bueno, en cualquier caso, lo que ocurría es que el segundo tema que le interesaba era el sexo, la sexualidad. De hecho, en esa primera etapa de su cine, la sexualidad está muy marcada. En todas sus películas aparece, bueno, no en su primera, en su segunda, en su tercera etapa, y en las que probablemente sigan. Sí. Y además un sexo que no es una sexualidad normal, es una sexualidad siempre anómala. Es decir, había leído a Freud, probablemente. Es que él compartía esas tendencias o estos morbos, pues también es posible. Es decir, yo no sabría cuál de las dos posibilidades es la real, ¿no? Pero en cualquier caso, en la primera película que filma en Occidente, que es Repulsión, la protagonista es Catherine Deneuve, muy juvenil y muy ñoña, y tiene horror al sexo. Es decir, como decía, pues, ya lo has mencionado tú, en un momento dado está por la calle, se sienta en una plaza y ve una grita en el suelo, y esa grita en el suelo le sugiere ruptura, hundimiento, crisis. Hay que decir que ella vive con su hermana es el polo opuesto a ella. Si Caterina es muy ñoña, la hermana es casquivana, muy casquivana. Entonces el amante de la hermana aparece en el apartamento, se queda a dormir, y ella por las noches escucha los gemidos
de disfrute de la hermana, ¿no? Pero claro, unos gemidos de disfrute también pueden ser gemidos de dolor, no lo tiene muy claro. Entonces esto a ella le genera un desasosiego, primero porque no es ella la protagonista, es su hermana, y segundo porque no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo y puede ocurrir cualquier cosa. Y además su trabajo no le interesa excesivamente, trabaja en una peluquería o en una casa de estética, y finalmente está en un proceso depresivo, ¿no? Los procesos depresivos son muy terribles porque en algunas fases el personaje puede confundir sueños y realidades, ¿no? Entonces ella en un momento dado vive una violación, es violada. La violación es en silencio, es decir, no hay ni gemidos, ni gritos, ni esfuerzos, ni ruidos, es una violación silenciosa, lo que sugiere que es un sueño. Es decir, que no ha sido realmente violada, sino que ha soñado que es violada. Pero a partir de aquí desarrolla una aversión absoluta al sexo, de tal manera que se encierra en el apartamento de su hermana, en donde vive ella, se encierra, porque aprovechando que la hermana se ha ido de vacaciones con su mamante, y se han quedado ahí, y se ha quedado sola, ¿no? Se niega a abrir a todo el mundo, y las dos personas a las que abre son su pretendiente, un chico pues que que quería salir con ella, y el casero que quería cobrar la mensualidad, ¿no? Bueno, a los dos se los carga. Es decir, aquella mosquita muerta, aquella niña ñoña, aquella Catherine Deneuve, pues que no había roto un plato, de repente pues mata a dos personas y se convierte en una loca homicida, que cuando vuelve su hermana y su mamante, pues encuentra el destrozo, llaman a la policía y bueno, es decir, la persona inicial entra en el apartamento inocente y sale del apartamento unas semanas después convertida, después de un encierro prolongado, convertida en una loca homicida, ¿no? La vía de la locura. Bueno, no es muy diferente en el fondo están casi los mismos elementos que en su película siguiente de la trilogía La Semilla del Diablo, ¿no? Semilla del Diablo fue filmada solo 3 años después de Repulsión. La ubicación es Nueva York, el edificio en el que había vivido el satanista inglés Aleister Crowley cuando se estableció en Nueva York, y nos presenta una parejita formada por Mia Farrow y John Cassavetes, en donde ella pues vuelve a ser una mosquita muerta con poco rodaje en la vida, y él pues un actor que no ha logrado despegar todavía, joven, es un matrimonio joven, pero tienen problemas de futuro, ¿no? Es decir, de subsistencia en el futuro. Entonces en el interior de este apartamento pues había vivido el equivalente a Aleister Crowley, que creo que en la película se llama, no me acuerdo el nombre, es un nombre de un satanista, que había vivido allí, justamente allí, y Polanski opinaba, no solamente en esta película, sino en la siguiente, en El Quimérico Inquilino, que cada inquilino que vive en una casa deja en esa casa un rastro. Una impronta. ¿No? Una impronta que influye en los siguientes, ¿no? Entonces, y esto no es un anuncio para comprar un apartamento de obra nueva, sino porque igual también quedan improntas de los albañiles, de los arquitectos y tal, y no sé qué es peor. Bueno, en cualquier caso, la pareja que llega a la casa donde ha vivido Tomás Marcato, que es el satanista, ya muerto, ¿no? Pues el riesgo son los vecinos, ¿no? Sí, los vecinos. sí. ¿Por qué los vecinos? Pues primero porque se meten en la casa, es decir, no son unos cotilles. Son cotillas, pero en México se llaman metiches. Son metiches porque se meten en todo, ¿no?
y se meten en la casa, pero son muy simpáticos, hacen favores, pero claro, desconfía de alguien que te haga un favor, como es decir, a mí mi mamá me decía, si a la salida del colegio un señor viene y te regala un dulce, desconfía de él. Nadie me regaló un dulce, para mi desgracia, pero yo desconfié de cualquier persona con las manos sudorosas que se me acercara. Bueno, en fin. En cualquier caso, sí que es cierto que el guión no es hacer spoiler aquí porque lo conoce todo el mundo. Madre de Dios, y el que no lo conoce que apunte 8, claro, ¿no? Porque vamos, efectivamente los vecinos pertenecen a un grupo satanista y nuevamente aquí la protagonista es primero drogada, estamos en los años 60, la droga empezaba a banalizarse, es drogada y luego es violada. ¿Por quién? ¿Por un vecino? ¿Por el mamante de la hermana? No, por el mismísimo diablo. Una entidad demoníaca. Una entidad demoníaca, pero vamos, con cuernos, pezuñas y rabos. Bueno, sí. Bueno, rabos. En cualquier caso... de nuevo mezcla Polanski sueño y realidad. Sueño y realidad sí, porque hay escenas en donde no se sabe si la violación es real o es ficticia. Luego también la protagonista tiene visiones oníricas, es decir, a partir del momento en el que la relación con los vecinos pues va progresando. También es cierto que la suerte de su marido cambia, ¿no? Empieza a encontrar trabajo, buenos trabajos, es decir, lo que sugiere que la logia satánica pues le está ayudando en su trabajo, ¿no? Tampoco esto es muy... En aquella época es novedoso, pues no era novedoso porque efectivamente en Hollywood existía un personaje muy siniestro, Sandor Lavey, que era jefe de la Iglesia de Satán, y había muchos miembros del Hollywood de la época, de la misma forma que hoy son de la Iglesia de la Cientología, pues en aquel momento eran de la Iglesia de Satán, ¿no? Es decir, que no es una... Parece que dicen que Polanski trabajó mucho el argumento, el guión, que habló con mucha gente que conocía el tema satánico. Bueno, es posible, pero no creo que haya que exagerar, porque tampoco en la película se muestra ningún signo, ningún guiño que no estuviera en cualquier manual, en cualquier librito sobre satanismo, ¿eh? Pero la leyenda es la leyenda y hay que mencionarla, ¿no? En cualquier caso, la mosquita muerta que tiene, cuando llega ya tiene de origen Mia Farrow un complejo de persecución, pues ese complejo se le va agudizando. Que incluso el doctor... Claro. El doctor que ella busca que sea un doctor neutral, pues también la escucha, pero claro, llama a los vecinos. Sí, claro, efectivamente, porque probablemente se sugiere que puede ser miembro también de la secta satánica, ¿no? Lo que ocurre al final, pues es que la mujer va enloqueciendo. Tiene el niño, le dicen que ha muerto, en fin. Pero al cabo de unos días oye en la casa de al lado un llanto de un bebé, ¿no? Entonces se acerca y se encuentra al grupo satánico reunido en torno a una cuna siniestra, negra. Con crespones negros, ¿no? Y entonces en ese momento se aviva su sentimiento de madre y acepta lo que hasta ese momento había rechazado, ¿no? Había rechazado en principio su gesto cuando ve al bebé con pezuñas, rabo, cuernos y tal, y la piel rojiza, lo había rechazado, pero en un momento dado empieza a cunarlo, ¿no? Es decir, ella misma termina ingresando en la secta satánica, ¿de acuerdo? Ella también había sufrido una transformación porque apareció monísima cuando llegó al apartamento y luego ya se cortó el cabello ella misma, que luego se hizo muy famoso ese corte de cabello. Sí. Pues sí, y efectivamente su rostro cambia, o sea, se convierte en cadavérico, etcétera. Pero la tercera película de la trilogía, El quimérico inquilino, también es muy interesante en muchos factores, ¿no? Porque habla mucho sobre Polanski y registra un tema, que ya veremos cuál es, que lo repetirá en muchas ocasiones, ¿no? Ya, a partir de... lo había tocado antes, pero lo volverá a repetir. Ahora no nos adelantemos, ¿no?
El quimérico inquilino es de 1976 y yo diría que es casi autobiográfica, ¿no? En primer lugar porque él es el protagonista. Sí, Es decir, sí, muy jovencito. Jovencito, en fin, bajito. No, pero era mono, no era feo en esa época, no eras... Bueno, tú eres una experta en eso, o sea que... Ahora de mayor ya no... En las valoraciones eres una experta. El caso es que es un empleado de una oficina, creo que del registro civil o de algo parecido, algo muy soso, ¿no? Llega a París y entonces busca un apartamento y los precios pues están caros y hay pocos, ¿no? Qué original, ¿no? Como ahora. ¿Cómo? Pero entonces encuentra un apartamento en el cual le dice, mire, esto sí está en alquiler, pero hay un problema. Es que la inquilina anterior se tiró por la ventana y no ha muerto, está todavía en el... Claro, y si se recupera del coma, ¿qué hacemos, no? Entonces dice, pues mire, voy a hablar con la inquilina en el hospital a ver si puedo hacerla hablar o, en fin, que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces llega al hospital, la inquilina está vendada por todas partes, es decir, se le ve únicamente la boca y dos ojos, es decir, tiene vendas por toda la cara. Y simplemente, pues cuando lo ve, lanza un grito, no se sabe por qué, motivado por qué, pero lanza un grito atronador y muere. Entonces ya no hay problema para alquilar el apartamento. Pero es curioso cómo Polanski muestra la carga de heredar un espacio marcado por la tragedia. Sí, pero claro... En lugar de buscar otro apartamento, claro, no. Pero la tragedia es... Hombre, claro, es que el apartamento estaba bien situado, estaba bien de precio, en fin, era... Bueno, como los apartamentos de París, de la época, emboquetados, sórdidos, pero bueno, no hay nada mejor. Claro, no hay claro. nada mejor. El retrete estaba fuera del apartamento, o sea, que como en París, como en las garsonières de París, es decir, que había que ir a orinar y tal, a una pequeña vida, un cuchitril que estaba en el otro extremo. Sí, una experiencia que se puede contar a los nietos, ¿no? Sí, experiencias pues que nosotros podemos contar también, efectivamente. Y que responde bastante a la realidad del alquiler en la época de París en aquel momento, ¿no? Pero lo terrible es que aquí empieza a haber, de la misma forma que en La semilla del diablo, en El bebé de Rosemary, empieza a haber, hay colaboración con los vecinos, es decir, los vecinos son los metementodos, aquí los vecinos son el enemigo, ¿no? Es decir, el vecino siempre es el enemigo. Y el vecino que tiene Polanski en el apartamento, en el quimérico inquilino, pues es el propietario del apartamento, que vive justo abajo, la vecina de enfrente, es decir, todos lo miran mal, ¿no? Primero porque tiene un apellido extranjero, y en segundo lugar porque ha convocado a sus compañeros de trabajo en el apartamento fiesta, para una fiesta, y entonces pues se ha armado demasiado bollo, demasiado lío, ¿no? Entonces él choca inmediatamente con los vecinos y sus compañeros de trabajo son los primeros que dificultan la integración en el vecindario. Sí, claro, ¿no? O sea que si él le gusta hacer eso, su personalidad, ¿no? Era invitar a sus compañeros de trabajo, celebrarlo, música, un pisco labis, ¿no? Pues no, él tiene que renunciar a esa parte de su personalidad. Renuncia y se va aislando. Pero en un momento dado descubre que la inquilina anterior había dejado sus vestidos, es decir, había muerto, o sea que no pudo haberlo retirado, ni tenía familia, con lo cual nadie pudo limpiar el apartamento. Polanski convive con estos vestidos con barras de labios y un día tiene la tentación de vestirse con ellos, ¿no? Es decir, ¿qué se siente cuando uno se viste con los vestidos de una muerta, de una suicidada, ¿no? Y entonces pues vemos a ese chico tan mono que decías, vestido de una mujer casi una defesio, ¿no? Pero es la primera transformación que tiene Polanski. Antes, en una película anterior, el cul-de-sac, aquí es donde el cul-de-sac aparece, no es él el que se viste de mujer y se pinta como mujer. Y en alguna otra película posterior
también ocurre lo mismo. Es decir, en La Venus de las Pieles, que alude a la novela de Sacher Masoch, del mismo título, y que no tiene nada que ver con la novela, al menos en la forma, sí, en el fondo, pues también se viste de o sea, mujer. Que tenía, a lo mejor intuimos Yo sinceramente creo que cuando un director asume este tipo de obsesiones, pues evidencian que le gusta el rollo. Es decir, por ejemplo, este director, el Tarantino, está siempre con los pies. Sí. Es un fetichista de los pies de mujer, ¿no? Dices, bueno, a ver, vale, ya me lo has dicho una vez, pero no me presentes un pie en primer plano, porque ya sé que te gusta esto. A mí no me gusta, pero a ti te gusta. Bueno, quiero decir que por sus obras los conoceréis, ¿no? Claro, es decir, claro. Esto, la palabra bíblica en este caso tiene toda la razón del mundo, ¿no? En cualquier caso, claro, ¿qué ocurre? Pues que a lo largo de la película, del metraje, la personalidad del tímido protagonista va cambiando, se va refugiando en sí mismo, y ese refugio en sí mismo, en el apartamento, no sale del apartamento, hace que vaya asumiendo los rasgos, las costumbres de la mujer que antes le había precedido, hasta el punto de que él mismo en un momento dado se suicida, se arroja por la ventana, ¿no? Claro, después de él aparece otro inquilino que le dicen, pues yo le alquilo el apartamento, pero hay un problema, que es que el anterior inquilino se tiró por la ventana, por esta ventana que ve usted aquí, y no se murió, está en coma en el hospital. Ay, pues voy a verlo a ver si puedo. Y efectivamente, cuando el nuevo aspirante inquilino llega al hospital, pues se encuentra con que es un bucle. Está con la cabeza vendada, todo vendado como estaba la anterior inquilina, lo ve y lanza un grito esperpéntico y terrorífico, ¿no? Y muere, ¿no? Este es el final de la película. En cualquier caso, en las tres cintas lo que se ve es que la idea es que un apartamento es una metáfora interior del sujeto, de la interioridad del sujeto, que puede variar desde la normalidad hasta la locura. Es decir, porque las tres películas auguran locura y terminan en una situación de locura. También estas películas son interesantes por otro elemento, ¿no? Que es que inaugura el cine de vecinos, lo que se podría llamar. Por favor, sí, aquí no hay quien viva. Sí, aquí no hay quien viva. En la época, pues todavía, incluso hay una película, un programa diario de televisión española que se llamaba La Casa de los Martínez, que luego se hizo una película sobre la Casa de los Martínez. Posteriormente Carmen Maura protagonizó otra película de vecinos. Vamos, yo recuerdo... Bueno, hay muchas de vecinos que se vuelven... Bueno, Alex de la Iglesia, ¿no? Alex de la Iglesia, efectivamente. Claro, aquí realmente, si lo pensamos bien, los vecinos son terroríficos porque no sabemos quién hay al otro lado de la pared. Es decir, podemos oír algunos ruidos, podemos tener algunos detalles, incluso podemos hablar con los vecinos, pero no tenemos la seguridad de cómo es la vida en el apartamento de al lado. Pueden tener unos vicios inconfesables, absolutamente terribles. De hecho, a veces... Síndrome de Diógenes también. Puede ser cualquier cosa, ¿no? O nada, o dormir en el suelo. O dormir en el suelo, en fin, o ser, pues no sé, de una secta destructiva, o simplemente, o comer solo pipas. O sea, puede ser cualquier desastre, ¿no? Sí. En el apartamento, pues estas tres películas nos demuestran que en el interior de un apartamento nadie es capaz de controlar lo que ocurre. Pueden ocurrir horrores, situaciones anómalas, aislamiento, no sabemos nada de ellos, apenas nos conocemos. Es decir, incluso los vecinos más habladores... Bueno, ¿por qué se dirige a mí? ¿Por qué me está hablando? ¿Por qué esto me está diciendo la verdad sobre sí mismo, lo que cree que yo quiero oír, o está intentando averiguar algo sobre mí mismo? Que son preguntas inquietantes, ¿no? Porque demuestran, primero, el aislamiento de las ciudades modernas. Es decir,
Es una cosa terrible, ¿no? La incomunicación, ¿no? Incomunicación en cualquier caso, ¿no? Estas tres películas además muestran el deterioro progresivo de los protagonistas, es decir, los protagonistas inicialmente son normales, más o menos. Más o menos, sí. Pero cuando está a mitad de la película, en el descanso, que entonces en algunas películas había descanso todavía, vemos que empiezan el camino que sin retorno a la locura. De la locura, sí. La locura, y en el caso de tanto del Quimérico Inquilino como de la otra película, la primera de Repulsión, pues situaciones de asesinatos o muerte o suicidios, ¿no? Yo personalmente creo que estas tres películas constituyen de lo mejor del cine de Polanski, ¿no? Sí, porque hemos visto más, claro. Hemos visto otras que son intrascendentes, sí. Otras que son, ¿cómo diría yo? No, que repiten. Bromas, el tema del chiste, del terror casi en broma, que sería el tema, pero incluso en esta película, El baile de los vampiros, que es está entre El bebé de Rosemary y El Quimérico Inquilino, es una película muy pesimista, muy sórdida, porque estamos hablando de vampiros, además de vampiros homosexuales, que esta es otra, vampiros homosexuales, sino que la película es pesimista por el final. La escena final, el narrador cuenta que el doctor Abronsius y él y el personaje, que nuevamente Polanski es el coprotagonista, pues huyen del castillo de Drácula, pero se llevan a la mujer, que es Sharon Tate, que sobreviviría 1 año y medio después, pues, hasta ser asesinada por la banda de Charles Manson, ¿no? Pues se llevan a Sharon Tate ya infectada por el vampiro. Entonces expanden el virus, es la última frase de la película, expanden el virus de los vampiros por todo el mundo. Quiero decir que es una película muy pesimista, ¿no? A pesar de su aparente desenfado, de las coñas del travestismo, de los vampiros gays, etcétera, ¿no? Pero una película muy pesimista. Ahora, antes decía que lo que le atrae más a Polanski es el sexo anómalo. Y es cierto, es decir, a ver, un director nos debería de interesar por sus encuadres, por su narrativa, por la originalidad en el tratamiento de los guiones, mucho más que por sus morbos o sus perversiones o sus parafilias, ¿no? En varios, yo diría que Polanski es fruto de su pasado, de su origen, ahora veremos cuál era su origen, y de algunas frustraciones y complejos. Por ejemplo, voy a dar un detalle, una de sus películas mejores, quizá Chinatown. Jack Nicholson, en un momento dado, es un investigador privado que en un momento dado se mete en un cercado prohibido y aparece el matón acompañado de un sicario, ¿no? Un sicario pequeñito, bajito, disfrazado de gángster, que es Polanski. O sea, Polanski en Chinatown aparece en segundos, ¿no? Ah, sí. Unos segundos, pero Polanski, el sicario Polanski, le coloca a Nicholson, al detective Nicholson, una navaja en la nariz, en el agujero de la nariz, y le rasga la nariz, con lo cual, a partir de ese momento, en el resto de la película, 2/3 de la película, Nicholson aparece desfigurado con una venda en la nariz. Es decir, es muy significativo que, a ver, hombre, sí que es cierto que hay directores, pues Hitchcock, por ejemplo, que aparecían en sus películas, ¿no? en sus propias películas, pero casi tono de humor o siempre de humor, guiño, ¿no? o simplemente intrascendente, un hombre que baja del autobús. Sí, exacto. Y esto, pues mira, le hacía gracia, era un sello del director, pero sí, es como decir, ¿dónde está Wally, no? Es significativo. ¿Dónde está Hitchcock? Sí, porque la gente en todas las películas, mira, aquí está Hitchcock. ¿Dónde está Hitchcock? Pero en cambio Polanski no se limita a esto, sino que
en Chinatown, no, Sí, no en sí, sí, otras, en sí, sí. Chinatown, aparece como un sicario cruel y sanguinario que además determina al personaje, que el personaje protagonista, que es un joven Jack Nicholson, bueno, Sí. relativamente joven, aparezca desfigurado en 2/3 de la Sí, es película. como te voy a fastidiar. Te voy, te voy a fastidiar el perfil y la nariz, ¿no? Pero es que no debemos de olvidar que probablemente la psicología retorcida de Polanski se debe a su origen. Polanski es judío y tiene todas las características del judío de posguerra, ¿no? Su madre murió en Auschwitz, no se sabe en qué circunstancias, probablemente de tifus, pero esto parece que le generó mucha tensión interior. Por otra parte, en Polonia era un país mucho más antisemita que Alemania, ¿eh? Y hoy todavía hay antisemitismo en Polonia muy fuerte, pero en los años en los que fue concebido Polanski, creo que él nació en el 38, creo, por ahí, En el 33. 33, pues en el 33 Nació en París en el exilio. en el exilio, efectivamente, porque es que los judíos polacos preferían estar en Alemania a estar en Polonia. No era el único judío polaco que había nacido en París, había muchos que habían nacido en París, porque no querían estar con un gobierno que era muy antisemita y algo peor, una población que todavía era más antisemita que la alemana por motivos religiosos, por fanatismo religioso. Bueno, en cualquier caso, cuando acaba la guerra, Polanski se entera de que además de su madre han muerto 5.999.999 judíos, ¿no? Es el mito de los 6 millones, ¿no? Digo mito porque no se sabe la cifra real, o sea, es algo Sí, que exacto, no no realmente se en sabe. Europa había en aquel momento casi 6 millones de judíos, pero son 6 millones de judíos los que mueren. Entonces, claro, los supervivientes se preguntan, ¿y por qué yo he sobrevivido? ¿Qué he hecho yo para sobrevivir? Si yo era peor, yo era más degenerado, más corrupto, más tonto, más ignorante, más mala persona que mi madre o que mi padre Eran más buenas o que mi personas. hermano, que eran buenas personas. ¿Por qué yo he sobrevivido y estos 5.999.999 han muerto? Una culpabilidad. Y entonces esto les ha generado Larry David en su serie de humor para televisión, en la primera temporada, este tema lo saca a colación. Pero no solamente Larry David. En los años 60 en el Estado de Israel aparecieron unos cómics en donde malvados SS torturaban sexualmente a judíos y a judías, ¿no? En campos de concentración. Y esto no solamente se vendía libremente en el Estado de Israel, sino que además era un éxito de ventas. Algunos de estos cómics llegaron a España 10 años después. Pero ¿quién los hacía? Los hacían judíos. ¿Esos cómics los Los hacían hacían judíos, ¿En sí, serio? sí, sí. Hay bastante, hay incluso un documental sobre este tema realizado por judíos. Es muy curioso esto, ¿no? Vaya. Y estos cómics llegaron a España, bueno, un poco más tarde, no todos, pero algunas, en la transición, cuando se levantó la veda al porno, pues apareció el cómic de Gesa, que se vendía en los kioscos, idea, y que era un cómic porno erótico nazi, en donde nazis hacían las mil perrerías a judíos, ¿no? Quiero decir que esto parece como si no quisieran olvidar, ¿de acuerdo? Pero hay un complejo de culpabilidad inherente en esto. Yo me he salvado, pero los otros, que probablemente eran mejores que yo, han muerto. Entonces, este elemento sí que es cierto que ha determinado el que en la posguerra apareciera una industria del porno en donde los elementos judíos estaban muy presentes en Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, Epstein, el multimillonario que filmaba en su isla pues a todos los personajes de la alta política que aparecían por ahí, pues era judío, ¿no? Su esposa también era judía, que lo cubrió y lo apoyó en todas sus andanzas, la hija de Rupert Murdoch, el magnate de la prensa, pues también eran judíos, ¿no? Hefner, el director de Broadway, también era judío. Es decir,
es muy frecuente esto, ¿no? Y aquí en España, por ejemplo, yo estaba hace poco leyendo sobre la prostitución en Barcelona durante la República, sí. y estaba controlada por una mafia, que eran los tarcovianos, que Sí, era una sí. mafia judía procedente de Polonia, precisamente, ¿no? Que en alguna serie ha salido ese detalle. Hay me algún parece, detalle, alguna, sí. Sí, porque además esta mafia sobre alguna todo irradió en serie Argentina. O sea, de televisión. Sí. es muy curioso esto. Sí. Pero quiero decir que hay algo ahí en el... luego el tema de Freud, el freudismo, ¿no? También era judío Freud. Pero claro, cuando uno examina las prescripciones de la religión judía, las restricciones que provoca la religión judía, pues está claro que son muy, muy insanas, ¿no? Es decir, o sea, usted no puede ni comer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Usted además el sábado puede andar solamente tantos pasos. Es decir, hay una serie de... O sea, como si el sexo fuera un escape... Hay una serie de restricciones de tal calibre, sí. Que dice, bueno, esto aquí al final no puedo hacer nada, pero sobre todo, como no puedo hacer nada, incluso los hasiditas, una de las sectas judías, hacen el amor con una sábana en medio y una agujereada, ¿no? Es decir, esto que parece casi publicidad antisemita, no lo es. Es una triste, una curiosa realidad, digámoslo así, ¿no? Pero hay algo, y Polanski es uno de estos personajes en donde toda su vida sexual toda su vida parece centrada en torno a la sexualidad desde sus primeras películas. Su primera película, El cuchillo en el agua, rodada en Polonia, es una película de un triángulo. Sí. Un triángulo... Un jovencito y un matrimonio. Un matrimonio y un jovencito, ¿no? En un barco, aislados. Es decir, aquí no hay la temática del apartamento, que es lo que nos ha traído aquí a hablar de esto. Además, si te fijas, hay una bata femenina. Sí. Que se lo van poniendo los hombres, nada más. Todos, sí, efectivamente. Es muy curioso. Muy curioso, pero un albornoz, ¿verdad? Toda la película se desarrolla en el interior de un barco además un yate minúsculo, es decir, no un gran yate minúsculo. Bueno, sus últimas películas, pues que yo recuerde, La Venus de las Pieles es solo sexo, es decir, y en La Venus de las Pieles precisamente hay sexo sadomasoquista. Y no aprovechando el nombre de la novela de Sacher-Masoch, del autor austríaco Sacher-Masoch, Polanski lo que hace es reconduce el guión y lo convierte en un guión propio que se desarrolla en el interior de un teatro. Aquí no hay un apartamento en donde no salen los personajes, sino un teatro en donde la chica, que es su esposa, su actual esposa, la protagonista, entra como una chonia rabalera y sale como una Venus dominadora que se come vivos a los hombres, ¿no? Y además una excelente actriz en la película, en la realidad la pongo en duda, ¿no? Quiero decir que hay en La Venus de las Pieles también hay este aislamiento. En Chinatown el tema es muy sórdido, es el padre que viola a la hija y que tiene a una y que queda embarazada la hija y tiene una hija a su vez que el protagonista, el detective Nicholson, confunde o con la amante o con de otro personaje o con no sabe bien cómo situarla, y cuando Faye Dunaway, que es la protagonista femenina, le pregunta a Jack Nicholson, bueno, ¿y quién es esta chica? Dice, mi hermana. Pum, le pega una hostia. Porque sabe que no es su hermana. Cree que no es su hermana. Mi hija. Y le pega otra hostia. Dice, mi hermana. Pam. Mi hija. Pam. Bueno, quiero decir que es también sórdido la concepción de la película, ¿no? Porque en el fondo del guión está que John Huston ha violado a su hija, Faye Dunaway, que a su vez ha tenido una hija que no quiere saber nada, obviamente, con el abuelo, con el padre o con... Es sexualidad anómala. La película La muerte y la doncella,
violación en un campo de detenidos de un país sudamericano. ¿Qué diré yo? La novena puerta también sobre una base de una novela de Pérez Reverte irreconocible. En el guión está transformado. Guión absoluto, pues se vuelve otra vez a esta obsesión por el satanismo y el ocultismo. Lunas de hiel, en frenético, la esposa perdida, el tema de la esposa perdida, ¿no? La esposa perdida, Sharon Tate, que ha muerto, ¿no? Que ha muerto asesinada. ¿En qué? Protagonizada por Sidney Rome. El tema de la violación vuelve a estar otra vez presente. Qué fuerte, ¿no? El baile de los vampiros. Bueno, el baile de los vampiros hay realmente en aquella época, que fue finales de los 60, el cine en España estaban prohibidas, censuradas las escenas de sexo. Sin embargo, la película en buena medida gira en torno al sexo anómalo de los vampiros. O sea, en fin, es muy curioso la película esta. En Lunas de hiel, sobre todo es sexo, no hay otra temática, sexo, nada más que sexo. Protagonizada por Peter Coyote y nuevamente la esposa de Hugh Grant, que fue una de sus primeras películas, y la esposa del propio Polanski. A mí, yo veía estas películas, todas estas películas, y a mí me recordaba a Ches Franco, es decir, salvando las distancias, porque Ches Franco era un director que sobre todo le gustaba ver a su esposa Lina Romay, ambos fallecidos desgraciadamente, pues follada por cualquier otro. Entonces, hay algo de esto en Polanski. Es decir, y todo esto, pues, hombre, no es que sea un morbo, es que es un poco insano, ¿no? Es decir, porque te demuestra que el director no es un creador que se sienta delante de una mesa vacía con una máquina de escribir, un ordenador personal o simplemente un bolígrafo y un papel y expone sus ideas, sino que lo que hace se mete en su propio apartamento, en su círculo cerrado, en su cerebro cerrado, y dice, ¿a mí qué me gusta? A mí me gusta el sexo anómalo. A mí me gusta desde que soy muy joven el ocultismo, el satanismo, el terror. Y entonces lo va poniendo. Entonces esto no es un creador. Este es un personaje que alimenta, transmite a los guiones lo que él lleva dentro. Sí, entonces, claro, esto es muy malo, porque a mí no me extraña el que Polanski haya sido acusado de violación y no puede estar en Estados Unidos, no puede entrar en Estados Unidos porque tiene una condena pendiente, y haya habido varias acusaciones. En Wikipedia hay una está toda la lista, sinceramente, de mujeres que le han acusado de malos tratos, de abusos deshonestos, etcétera. Por eso es un director que en parte me llama la atención, pero que no me hace excesiva gracia y que no pondría yo la mano en el fuego por su obra completa. Bueno, es que realmente hay que decir, ya finalizando, es que hemos llegado a Polanski este verano del 2025 porque en junio o mayo, ¿no?, empezamos un tema que me llamó la atención, ¿no?, la suplantación de identidad. Y en alguna de estas películas que hemos nombrado, pues hay una, bueno, en la del, ¿cómo se llama esto? Inquilino. Sí. El quimérico inquilino, hay una suplantación de identidad que es por ahí por donde llegamos a la película de Polanski. Sí. Luego, no sé qué pasó, que empezamos a enredarnos con este tema. Y hay muchas realmente de otros directores, ¿no? Es decir, yo personalmente creo que el mejor director en la historia del cine es Kubrick, ¿no? Bueno, pues nada, estupendo, ha sido una exposición que lo hemos pasado muy bien. Bueno, esperemos que lo oiga alguien y que lo pase también bien. No,
Pero bueno, con estos calores y este sufrimiento que cada actividad es como aquel mito, ¿no? De que, ¿cómo decirte? ¿Cuál es el mito este de que sube el mundo y en una pendiente y siempre se le está cayendo? Sí, el mito de Sísifo. De Sísifo, eso, del Sísifo este, pues nuestro verano es eso. Pues eso. Luchar con el mito del Sísifo. Bueno, pues muchas gracias y hasta otra. Gracias a ti.